KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 24 de marzo y es nuestra cita con la historia. Hoy, la primera final de nuestra selección. ¿Qué debe pasar hoy en el Rommel Fernández en ese encuentro importantísimo contra Honduras? Recuerden, son tres finales. El domingo contra los Estados Unidos y el próximo miércoles contra Canadá. Allí se define el camino a Qatar. Pasa por una victoria esta noche. Un día en el que amanecemos, bueno, con esa decisión del Tribunal Electoral de mantenerle el fuero y reconocer la especialidad al expresidente Ricardo Martinelli. Un fallo que llevó la firma de los magistrados Junca y Araúz. Un salvamento del magistrado Valdés Escoferi. Esto también en el día que se inaugura Expocomer y, bueno, vuelve a la vocación de nuestro país como punto de encuentro del comercio mundial. Un día en el que el presidente Joe Biden ya está en Europa y ya está en la cumbre de la OTAN. El presidente Zelensky tendrá pues, una conferencia telemática tanto en esta cumbre de la OTAN. Él habló hace un momento al Parlamento sueco y pues, ¿qué debe pasar? Él está incluso pidiendo que pues, se le cierre el espacio aéreo ucraniano a cualquier nave rusa. Ese sería el paso pues, inmediato. Hoy el secretario de la OTAN dijo que el uso de armas químicas pues, haría que Rusia pasase una línea que no estará permitida. Un día también en el que se cumple un mes de la invasión. ¿Cuáles son los objetivos alcanzados? Pues no tiene todavía el completo control del Mar Negro. Tiene el puerto más importante en el mar de Azov y pues, sigue Kiev. Bueno, tiene la ciudad de Kherson, pero sigue Kiev y las mayores partes de las ciudades ucranianas todavía en manos del gobierno de Zelensky. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Y qué va a pasar? ¿Hubo realmente un fraude? Pues el pacto histórico, ayer el señor Petro pues, confirmó que Francia Márquez, esta afrodescendiente caribeña, será su compañera de fórmula para las elecciones del 29 de mayo. Y, lamentable, pues falleció Madeleine Albright, exsecretaria de Estado, bueno, y una mujer con una historia interesantísima, una vida, pues, nació en una familia judía en Checoslovaquia, pues la adoptó una familia católica que se fue a los Estados Unidos. Bueno, ella, y hoy, por ejemplo, en mis redes ponía ese libro de fascismo, que ella vivió en carne propia en esa Checoslovaquia de la Segunda Guerra Mundial, lo que era el fascismo que hoy estamos viendo renacer en Europa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, tenemos una agenda llena de información para usted, con los hechos, para que usted decida. Nosotros informamos. Oiga, Fernando, debo destacar varias cosas. El primero, que juega Panamá. Hoy juega Panamá. Sin duda alguna, toda la atención de nuestro país está centrada en el juego, en dos juegos que tenemos que darle atención. Bueno, en todos. Pero en dos juegos particularmente. Hoy jugamos con Honduras, es un rival peligroso, no tiene nada que perder, pero sí tiene que ganar, hacernos un daño. Bolivia está aquí, dirigiendo Honduras. Nosotros vamos a nuestro equipo. Ganar para nosotros es la meta. También juega Costa Rica con los Estados Unidos, en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica. Creo que esto será, digamos, todos estaremos pendientes de esto y mañana esto será noticia. Ojalá nos sorprendan con un triunfo contundente de nuestros muchachos que tantas glorias nos han dado. Suerte para nuestra selección, por eso vine con corbata roja. Todos vinimos de hoy. Aquí está todo. De rojo. Nosotros vamos de azul y rojo. Azul y rojo. Por Panamá. Bien, yo quiero que usted tenga en la mente las siguientes noticias, para que cuando usted se está tomando su café, desayunando, vaya pensando en algunas de estas cosas. Ayer, hace más de 48 horas, circulaban rumores de toda clase sobre la presencia en Panamá de un grupo de helicópteros norteamericanos. En David. En David, en Howard. Y entonces comenzaron a especular sobre todo, sin revisar lo que están escribiendo. Se está desarrollando en este país la tercera operación Mercurio. Esto no es la primera vez que están aquí. Con varios objetivos fundamentales, pactados entre la República de Panamá y los Estados Unidos, que lo ejecuta a través del Comando Sur. Esos son objetivos, esos son ejercicios militares
para preparar a nuestras fuerzas frente a contingencias y frente a urgencias que se den y catástrofes que se den en el área alejadas, en la que participa el Senafrón, el Senam y el Ministerio de Salud. Eso es lo que es. Es un acuerdo entre Panamá y los Estados Unidos de cooperación y que se viene desarrollando. Esto no está pasando ahora. Nosotros que vivimos en agua, cuando llegan los helicópteros norteamericanos, lo sentimos. Sí. Y la gente va a ver los helicópteros. Ahora, esto en el caso, por ejemplo, de Darién, es para llevar asistencia médica a áreas que están lejanas y que ahora que entra la temporada seca es difícil bajar por río. Yo no sé si usted conoce en Darién. En Darién entonces es por comunicación de ríos. O ríos, sí. Entonces, O aire, para o- evitar que los carteles de la droga de Colombia, y particularmente el cartel del Golfo, comience a operar con los indígenas nuestros y conseguir canojías para ellos mover su droga, entonces Panamá hace un ejercicio de barrido con la cooperación de los Estados Unidos, que tiene equipo, porque se trata de transportar toneladas de equipo para esa área. Eso es lo que está pasando. Y nosotros, además, tiene un carácter disuasivo, no tengan la menor duda. Y sobre todo para los que están en la actividad criminal del tráfico de drogas y de gente no documentada, pues, Tráfico plano. el tráfico humano, que tanto circula por allí y también en nuestras otras fronteras. Ese es lo que está haciendo aquí la presencia. No es que ellos vinieron invadidos, ni se trata de la defensa del Canal de Panamá. La defensa del Canal de Panamá está definida por los estamentos de seguridad nuestros en primera instancia y por la inteligencia global de los Estados Unidos, que tiene los objetivos militares de los Estados Unidos bajo atención total. Yo creo que entendiendo eso, entonces sepamos lo que estamos hablando. Quiero que tenga eso claro. Aquí no hay ninguna... Sí. La gente estaba pidiendo una investigación constitucional. Mire usted, mire usted. Bien, eso es el problema que está haciéndole caso a las noticias falsas. Otra cosa importante que quiero señalar, tenga en consideración, y mis respetos, lo voy a decir con claridad, a la jueza Valoisa Martínez, que ayer cambió la medida de detención que tenía juez No, Valdés. porque se la dio un tribunal, por orden de un tribunal superior. No, pero juez Valdés. Sí, el caso West Valdés. Ella la firmó y le dio país por cárcel. Juez Valdés tenía nada más y nada menos que 5 años de detención preventiva, en violación a claras normas procesales. Nadie puede ser detenido por más de un año preventivamente, Fernando. Entonces, juez Valdés sale de la cárcel y tiene el país por cárcel. Sigue siendo una medida restrictiva, sigue siendo. También el Tribunal Electoral reafirmó que Ricardo Martínez Berrocal, presidente de RM, mantiene el fuero electoral y argumenta entre eso, fue una votación 2-1, en la que mantiene el principio de especialidad. Eso es otra cosa importante que pasó en el día de ayer. También el Partido Panameñista, en las negociaciones que Panamá, el gobierno del presidente Cortizo, intenta abrir con los Estados Unidos con respecto a el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Panamá en el sector agropecuario, le brinda el apoyo al gobierno en términos de la necesidad para proteger el sector agropecuario y proteger la producción, respalda la iniciativa del gobierno del presidente Cortizo para negociar los rubros que son de interés urgente de nuestros productores agropecuarios. Me refiero al arroz, a los lácteos, a las carnes. Carne, pollo, arroz, carne, pollo y lácteos. Lácteos, que son importantísimos y que el presidente ha abierto una discusión con los Estados Unidos formalmente. Bueno, ya hay un partido que se ha expresado, el Partido Panameñista, con la firma de su presidente, José Blandón Figueroa, para mirar este caso. Arrancó Expocomer. En este momento es importante para el mundo mirar a Panamá. Mire las buenas noticias, la Planta de gas. la planta de gas que está en construcción, pero que se dio la ceremonia en el día anteayer, Expocomer, ¿no? La posibilidad de poder cooperar en cosas que son importantes, esta apertura de las negociaciones con los Estados Unidos, y hay cosas importantes que nosotros estamos haciendo diferente a los demás. Me lástima que La Mancha la pone este cierre
en el área de Reján y el cierre de... Ahora los grupos indígenas no solamente rompen la negociación en el área del Salado, sino que encima ahora piden que se elimine la vacunación en todo el país. Bueno, Un absurdo total, y por eso mantienen cerrada la avenida. la vacunación en Panamá Panamericana. es voluntaria y una cosa importante, más del 90% de la población panameña va a vacunarse sin ningún problema. Bien. También quiero señalarle que tenga en consideración que ayer a los 84 años falleció Madeleine Albright, una de las mujeres más poderosas del mundo. Sí. Ella fue embajadora de los Estados Unidos, entre otras cosas, pues, embajadora de los Estados Unidos en la ONU, y fue la primera mujer que llegó a ser la jefa de la diplomacia norteamericana bajo la administración del presidente Clinton. Y la mujer no nacida en Estados Unidos. Y ella viene, ella de origen, ella nació en Checoslovaquia. Al igual que el señor Kissinger. Y ella fue una de las primeras que definió a Putin. Sí. Lo definió antes de la guerra esta. Ojos de serpiente. Ojos de serpiente, y lo definió como es. ¿Cómo es? Yo no sé si ustedes, miren por ahí, que están circulando la definición que Madeleine Albright le dio a este caballero, Vladimir Putin. Eso debe usted tener en mente para las cosas que le vamos a seguir diciendo de lo que está ocurriendo. Hoy 24, se cumple un mes de la invasión criminal de Vladimir Putin contra Ucrania. Y la llamo categóricamente como una invasión criminal. Una operación militar. Entonces, ellos eufemísticamente le dieron una operación militar, pero realista. Esto es una intervención militar que además inventaron las excusas, plantaron las banderas para esta intervención, que fue denunciada con anterioridad por la inteligencia norteamericana y la inteligencia global, y que fue desmentida en forma consecutiva por los rusos. Y por su canal RT. Y por su canal de propaganda RT. En repetidas ocasiones, incluyendo a Putin, llamó a Occidente paranoicos, locos, no vamos a invadir. 48 horas antes, las autoridades decían que no iban a invadir. Y después, ahora, con un sarcasmo típico de este señor Kopp, dice que ellos invadieron porque a las últimas 48 o 24 horas se formó un genocidio. ¿Quién comete un genocidio en 24 horas? No, después dijeron que había fábrica de armas químicas, después dijeron, es decir, han dicho 10 excusas en los últimos todo 30 días. Inventado. 28 días. Y ellos subestimaron primero Ucrania. El plan original era que ellos a las 48 horas iban a ser recibidos en Kiev con desfiles militares. No ha ocurrido tal cosa. Cristiana Manpur le preguntaba al jefe de las comunicaciones, ¿ustedes han recibido apoyo de los ucranianos? ¿Han salido? Dice, no, usted no lo ha visto, pero hay cooperación. No hay nada. Los ucranianos han tomado las armas para defender sus países, otros han sacado sus hijos y otros regresan a peletas intelectuales, se suman a la guerra. Esa es la verdad. Y en forma inesperada, Putin se ha encontrado con un pueblo que le ha puesto el pecho y la bandera azul-amarilla. Y está peleando palmo a palmo. Lo que él pensó que era un bistec de 2 vueltas, se le ha convertido en una gran pesadilla a Putin. Pero no solamente en el campo militar. Él subestimó la capacidad de Europa y de los Estados Unidos de responder. Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, ayer reconoció que nunca se imaginaron la magnitud de las medidas que iba a tomar el mundo. Sobre todo esto de congelarle más de 300 mil millones de dólares en la banca internacional. Se lo subestimaron completamente. Ellos apostaron a que este era el momento. Bien. Putin se convierte en el principal peligro. Es un paria. Él. No el pueblo ruso. Y sus oligarcas. Y sus oligarcas que andan huyendo. Por ahí hay un yate, el Sherezade, no sé cómo se pronuncia. Sherezade, debe ser como las sí. 1000 de la noche. Ese yate se encuentra en la Toscana, en Italia. Italiano. Es un yate valorado en 700 millones de dólares. Hace una semana estaba custodiado por las fuerzas de seguridad rusas. Wow. Ahora cambiaron la tripulación y no dejan entrar a nadie. Ese yate se dice que pertenece a Vladimir Putin, que habló, ¿se acuerdan? De los oligarcas que le gustaba la Riviera Francesa y la Toscana, qué sé yo. Resulta que a él le gusta más que ellos.
porque él es un exhibicionista de ese poder. Bien, esa guerra tiene atascado a Rusia. Y fíjese lo que le voy a decir, las fuerzas de inteligencia norteamericanas, inglesas, alemanas, europeas en general, y la ucraniana, establecen que es probable que los muertos hasta esta altura, de los primeros los primeros 30 días de guerra, los muertos rusos llegan a la cifra de 15.000, que es el equivalente a los muertos que tuvo en 10 años de invasión en Afganistán. Un poco más, ¿eh? Se muchachos estima. del zinc, Y como que le llamamos en Svetlana. las bajas, entendiendo por la baja, muertos, heridos y perdidos, cuando usted no tiene, bueno, baja, sí, claro. entendiendo por baja llegan a 40.000 de la fuerza. Por eso están tratando de meter a Bielorrusia con tropas de refuerzo. Y poner a los chechenos de carne de cañón, igual Entonces, que a los sirios. como usted ve, esta es una guerra que va a seguir. Pero lo importante es que usted sepa que en este momento, en Europa, se están desarrollando reuniones importantísimas. Voy a presentarle, usted que conoce la historia perfectamente, esta es una de las reuniones de inflexión política más importante, una de las más importantes, de la que se ha dado en los últimos 30 años, pero siempre se ha dado este tipo de reuniones. Cuando la Guerra Fría, ¿te recuerda la última reunión de Gorbachev con el presidente Reagan, que fue la que precipitó toda la caída del imperio? En Malta. Esta reunión que está cenando el presidente de los Estados Unidos, Biden, con los presidentes de la Unión Europea en vivo, en presencial, en Ginebra, más la reunión con la OTAN, más la reunión en el G7. Allí se van a tomar medidas fundamentales de la defensa general de Europa, fortalecimiento de esa defensa, de la necesidad de darle más armas a Ucrania, de incrementar las medidas financieras contra Rusia, contra el círculo de Putin, y puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Ese es el efecto de lo que estamos mirando, y esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Lo que está ocurriendo en este momento en Europa, démosle seguimiento, nosotros lo vamos a mantener informado de lo que está ocurriendo, porque eso afecta al mundo y a nosotros. Ahora digo cómo nos está afectando directamente. Lo importante es que usted pueda detener, por ejemplo, ayer se reunió una reunión extraña entre militares norteamericanos y militares rusos en Moscú, en donde un general ruso de origen ucraniano le dice a la contraparte militar norteamericana que es trágico lo que está ocurriendo en Ucrania. Fíjense. También ayer renunció el principal arquitecto de las reformas económicas de Putin, el señor Anatoly Chubais. En realidad, el nombre de él es Borisovich. Salió de Rusia y no va a regresar a Turquía. Es que acuerda que el segundo nombre es un patrónimo, es el nombre de tu papá. Y el Ish ese en eslavo es hijo de. Por eso todos tienen ese nombre en el segundo. Ahí tienen nuestra sabiduría aquí. Patrónimo se llama. Es un patrónimo, es correcto. Baribovich. Bien, este señor, que es arquitecto, que no pertenece al círculo íntimo de Putin, que Putin se ha quedado con 4 o 5, nada más. Es ahí donde se vuelve más peligroso. Exacto. Ucrania ha tomado ofensivas en algunas áreas y va a recibir más armamentos. El peligro de una guerra global se incrementa porque de seguir la guerra como está en el estancamiento en que se encuentra Rusia, podía provocar que sea Rusia. Acuérdense que cuando Putin comienza a decir Estados Unidos tiene armas químicas, va a usar armas químicas, que la va a usar él. Sí. Y no sería la primera vez que la use. La usaron en Siria. Estudie lo que está ocurriendo. El uso de armas químicas o biológicas está prohibida. Rusia ha utilizado las armas químicas para matar gente. Y esto podría precipitar la situación.
Entonces, quiero que ustedes sepan que en esta reunión no ha habido tiempo para preparar muchas cosas. Aquí se van a tomar decisiones muy importantes. Prestemos la atención a todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Esta situación global, voy a tocar algunos puntos rápidamente, Fernando, de lo que está ocurriendo en nuestro continente. Quizás, Fernando, una de las noticias que más estremeció ayer a nuestro continente fueron las declaraciones del señor Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua en la OEA. Recuerde que Nicaragua pidió su salida de la OEA, pero mantiene su embajador por 2 años, porque es el periodo, o sea, una vez que yo solicito mi retiro formal, pasan 2 años para que se pueda establecer la salida. Bueno, este señor que es el embajador no es cualquier persona. Este es un periodista nicaragüense, que fue el único periodista que ha tenido acceso a la casa de Rosario Murillo. La Chayo. La Chayo, la sacerdotisa. Él pasó un reportaje de esa casa. Él es amigo de ella y como consecuencia es amigo del Círculo Cero. Y defendió ultranza a Nicaragua hasta ayer, en que en una forma enfática determinó denunciar la dictadura de Daniel Ortega en nombre de los 177 detenidos políticos, de los más de 300 muertos y la represión salvaje. Dice, tengo miedo, dijo él, miedo que se extiende a mi familia. Pero hizo una denuncia, Fernando, que ha tenido una repercusión. Los nicaragüenses no han dicho nada, pero hoy vendrá a declararlo hijo de perra. Opa. Como declaró a los otros. A los otros, sí. Recuerde que hace unos días condenaron a Cristiana Chamorro a 13 años. No, y 8 por lavado de dinero, es decir, dos penas. Miren qué salvajidades. Lo mismo, fíjese que simultánea que está ocurriendo esto allá en Rusia, Putin está condenando a Navalny por estafa, y por leyes especiales que ellos han determinado, en prisiones de alta seguridad. ¿Sabes lo que significa en Rusia? En medio del círculo polar ártico y que te vas a morir de frío. Y bajo constante tortura. Y bajo constante tortura. Mientras eso está ocurriendo, preste la atención a 2 elecciones que están aquí al lado de nosotros. La de Nicaragua, la de Guatemala, la de Colombia, en la que ya Petro anuncia que su vicepresidenta será Francis Márquez. Francia Márquez. Una mujer humilde, una mujer la primera candidata afrocolombiana. Conjuga él los intereses de esa parte de la Colombia no tomada en cuenta por la élite, pero también Petro polariza la situación política y ahora los sectores del centro y centro derecha comienzan a buscar opciones para ver cómo derrotan a Petro. Pero si usted mira a los medios de comunicación en Colombia, la cantidad de ataques y contraataques, de noticias falsas y noticias media verdades, pero el nivel de fragmentación que ya demostró las elecciones del 13 de marzo para coger un congreso variopinto, llamo variopinto, que es una terminología muy colombiana, Fernando, es que hay nadie, no hay una tendencia, no hay una fuerza hegemónica, una fuerza o 2 fuerzas que uno se pueda entender. Hay un conjunto de fuerzas. Recuerda que el Senado colombiano tiene 108. Para llegar a mayoría usted tiene que llegar a entendimiento o con el grupo histórico el pacto histórico. Pacto histórico con los liberales y conservadores, cosa que es difícil, o pedacitos de cada uno. Fíjese el trama en que se encuentra Colombia, parecido al que está Costa Rica, cuyas elecciones y primera vuelta ya pasaron con una asamblea también variopinta. ¿Y Perú? Y en Perú la situación esa ha creado un nivel de inestabilidad. Me llama la atención que ayer en Perú el gobierno aceptó el fallo de la Corte Suprema de Justicia con un solo interés político: aplacar a las fuerzas de Keiko Fujimori. Si ella se sale del grupo opositor, Castillo tiene mejores opciones de pasar.
sin duda alguna. Esa es la liberación del papá. Recuerde que esto le costó el puesto a PPK. ¿Te acuerdas el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Que dio el indulto en un arreglo con Keiko y después lo votaron. Así anda nuestra América, pero también quiero que le presten atención. Termino con Brasil. Lula da Silva está buscando un vicepresidente que haya corrido contra él para formar un frente de unión Ante los que le permita derrotar contundentemente a Bolsonaro en la primera vuelta. Bueno, y a Moro. No olvidemos que ese también Moro estaba jugando a ser político. Moro está detrás de la ambulancia en este momento. Pero ese también es otro que tienen que sepultarlo en votos. ¿Y usted sabe por qué él dice eso? Porque Moro fue uno de los arquitectos junto con el juez No, fiscal que acaban de condenarlo a tener que pagarle a Lula. Sí, no, y este fue uno de los que montó toda la operación Caiga allá en Perú, Ugaz. Ugaz, ¿Te acuerdas? al El otro, que caiga, y cayó Perú. Bien. Todo esto ocurre en medio de una América del Sur en desarrollo, con convulsiones, una América Central, en medio de todo este nuevo planteamiento. Hay que tener claro lo que está ocurriendo en el mundo. Y países como nosotros debemos tener claro lo que está ocurriendo en el mundo para no caer en errores. Mientras, la inflación, es decir, el incremento de costos, sigue su carrera alcista. El crudo de la Texas W subió $5 ayer, para situarse en 115 redondos, el barril. Mañana hay aumento de 10 centavos. Si sigue este aumento, será mucho mayor en los próximos 15 días. La falta de disponibilidad de urea, uno de los elementos más importantes en la fertilización de los cultivos, ha declarado, por ejemplo, que en nuestro hermano país de Colombia, la escasez de urea y el precio se considera una mega tragedia para la industria del café, para todo lo que es el cinturón cafetero. El eje cafetero. El eje cafetero colombiano. Y para nuestro país, para todos los países del mundo. Por eso debemos ser muy cuidadosos, entender lo que está ocurriendo, porque esta puede ser una inflación temporal. Observe lo siguiente, ante la ausencia de controles que tiene Putin, ayer firmó un decreto, Fernando. Putin firmó un decreto diciendo que todo el que recibe gas y petróleo de Rusia debe pagar en rublos. Lo que él cree que Europa puede hacer lo mismo, porque los acuerdos que los países europeos han firmado establecen en cláusulas que se paga en la moneda pactada. Por ejemplo, en el caso de Alemania, o se paga en dólares o se paga en euros. Y si él introduce unilateralmente el criterio de que hay que pagar en rublos para que entren, entonces él está violando el contrato y el contrato pierde vigencia. Por ejemplo, si Panamá hace un préstamo con el Banco Mundial en multidivisas y cuando se da el préstamo, ahí dice que están las coronas suecas, el euro, el yuan, lo que sea, yo tengo que repagar en las monedas que me en esas mismas monedas la cantidad que yo perdí en préstamos. Yo no puedo cambiar porque eso es un contrato. Y este contrato, lo que hizo Putin, invalida el acuerdo de suministro de petróleo porque él no lo puede hacer unilateralmente. Es la mente de un dictador. Que cree que todo el mundo gira en torno a él. Y no importa que el señor Scholz, el canciller, quiera traer petróleo, él no puede violentar el contrato porque lo llevarían preso. Claro, en su país. Eso, ¿ves lo que quiere decirle? Ese es Putin. Él firmó. Ese poder no lo tiene él. Bien, en el marco de todo eso, a la vuelta quiero hablar de Panamá. Tenemos buenas noticias para Panamá. Otro día sin defunciones. Otro día sin defunciones. Tenemos la positividad 5.5, subimos un poquito, pero solo tenemos 10 personas en cuidados intensivos. A la vuelta, eso, la situación política, lo que está pasando. Le voy a leer algo del Partido Panameñista con respecto a este comunicado de ayer respaldando las negociaciones del gobierno que es importante que todas las fracciones políticas de este país
respalden la posición del gobierno con respecto a la negociación con los Estados Unidos en estos rubros del sector agropecuario para proteger a los hombres y mujeres Del campo. de nuestro campo. Así es.